Muy buen día, bienvenidos a la siguiente clase. En este video vamos a ver un poco de repaso acerca de gases. Vamos a ver algunas de las leyes más comunes y vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. ¿Sale? Entonces, definición rápida de los gases es un estado de agregación, de la materia que se caracteriza porque sus moléculas están separadas por distancias que son muy grandes a comparación con el tamaño de las moléculas y por lo tanto interactúan débilmente entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener espacios muy grandes entre cada una de ellas. Por eso los gases ocupan el lugar o el recipiente que los contiene. ¿Vale? Entonces vamos a ver las leyes fundamentales de los gases. Una de las primeras que se crearon fue la ley de Boyle. ¿Sale? La ley de Boyle propone que la temperatura debe de ser una constante. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos a temperatura constante, estamos hablando de procesos isotérmicos. ¿Sale? Entonces, si la temperatura es constante, entonces la relación entre presión y volumen también tendría que ser una constante. Esto nos permitiría a nosotros decir que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el comportamiento que recibe la ley de Boyle? Bueno, pues la ley de Boyle recibe un comportamiento así, parabólico. ¿Sale? Ese es el comportamiento que nosotros vamos a tener. Tiene sentido cuando nosotros aumentamos la presión que le pasa al volumen, disminuye. Y si nosotros aumentamos el volumen, la presión también disminuye, ¿no? Es decir, si tenemos un contenedor y nosotros expandimos ese contenedor, si aumentamos el volumen, el gas ya no se siente con tanta presión. ¿Sale? Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de esto. Ejemplo, dice un globo inflado con un volumen de 0.55 litros a nivel del mar se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión es de casi 0.4 atmósferas. ¿Sale? Entonces, pregunta, ¿cuál es el volumen final? Entonces, la solución es muy fácil, aplicando el concepto que acabamos de ver, que dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 sobre el volumen 2. Lo único que tenemos que hacer es despejar el volumen 2, lo cual nos quedaría como la multiplicación de la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. ¿Sale? Si nosotros le ponemos los números que vienen aquí en el problema, entonces esto sería igual, nada más hay que sustituir. La presión 1, si está a nivel del mar, quiere decir que es una atmósfera, que va a estar multiplicada por su volumen, 0.55 litros, dividido entre la presión final de 0.4 atmósferas. ¿Sale? Realizando
esta operación que nada más es 1 por 0.55 sobre 0.44, esto me da un resultado de 1.4 litros. ¿Sale? Y así es como vamos a ocupar la ley de Boyle. La ley de Boyle, recuerden, son procesos isotérmicos. Lo vamos a ver más adelante. Siguiente ley, siguiente sencilla, si ya tenemos la temperatura fija, ahora viene la ley de Charles. Esta ley propone que ahora la presión sea una constante. Esto quiere decir que la relación entre volumen y temperatura también debería de ser una constante, ¿sí? Lo cual nos permitiría a nosotros decir que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y cuando nosotros hablamos de procesos a presión constante, vamos a estar hablando de procesos isobáricos. ¿Sale? Recuerden, estos son bastante importantes. ¿Por qué? Porque los procesos a presión constante en metalurgia son los que van a gobernar la mayoría de nuestros procesos. Nosotros no podemos meter procesos en los cuales podamos variar la temperatura, digo la presión de alguna nave industrial. No, regularmente todos los procesos metalúrgicos ocurren al medio ambiente en donde la presión es una constante, donde la presión no es parte de las variables. ¿Sale? Entonces, ley de Charles, son procesos isobáricos. ¿Cuál es su comportamiento? Su comportamiento es una línea recta. ¿Sale? Este es el comportamiento de la ley de Charles, en donde si nosotros variamos la temperatura, a medida que aumentemos la temperatura, aumentamos el volumen. Y esto lo hemos visto hasta en procesos de dilatación. ¿Sale? Bien, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Conforme vayamos viendo temas, yo voy a dejar actividades, que son las que ustedes me tienen que entregar. El día que yo lo suba, ustedes tendrán 7 días para hacerlo. Y entonces, la actividad 1 o el problema 1 sería correspondiente precisamente a esto, ¿no? A la ley de Charles. ¿Qué quiere decir? Una muestra de 425 mililitros de flúor gaseoso se calienta de 22 grados Celsius a 187 grados Celsius a presión constante. La pregunta sería, ¿cuál es su volumen final? Es muy sencilla este primer problema. ¿Sale? Bien. Entonces, esto es la ley de Charles. Y si ya dejamos fija nuestra variable de temperatura, ya también dejamos fija la variable de presión. Ahora, ¿cuál es la última que nos hace falta? Sería la ley de Gay-Lussac, ¿sale? La cual propone que el volumen ahora sea una constante, por lo cual la relación de presión sobre temperatura también va a ser siempre una constante, lo cual me permitiría a mí decir que la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el comportamiento de esta ley? Es un comportamiento muy sencillo, también es una recta. A medida que yo aumento la temperatura, también aumenta la presión, ¿verdad? Estamos haciendo que las partículas, que los átomos, las moléculas tengan más energía, se muevan más, por lo tanto, incremente la presión en nuestro sistema. ¿Sale? Bien. Entonces, también de aquí van a ser un problema todos estos
tienen que ser problemas rápidos, problemas sencillos, de menos de 5 minutos. ¿Sale? Problema 2 sería, se tiene un gas contenido en un recipiente a nivel del mar a una temperatura de 300 Kelvin y se lleva ese recipiente a la Ciudad de México, donde la presión es de 560 milímetros de mercurio. Pregunta final: ¿cuál sería su temperatura final? ¿Sale? Entonces te tiene que ver con Gay-Lussac porque estamos manejando un volumen constante. Bien, después de esto, después de haber propuesto estas tres leyes bastante sencillas, bastante simples, de los gases, viene una ley que es muy utilizada, que ya la han visto hasta el cansancio en la facultad, ahí en los edificios principales, que es la ley de gas ideal. ¿Sí? La famosa conocida como PV igual a nRT. Quiero que vean que esta fórmula tiene una belleza particular. Regularmente todas las fórmulas que nosotros hemos venido trabajando o que casi siempre hemos visto a lo largo de nuestra formación académica, siempre es una variable, no sé, por decir P va a ser igual a nRT sobre B. O al revés, ¿no? La T la dejamos de un lado y ponemos PB sobre NR. Pero no, esta siempre es PB igual a nRT. Esta fórmula no se queda o no se escribe así nada más por algún, por algún tema específico. No, esta fórmula está proponiendo un balance, que es la igualdad, entre energía mecánica, presión por volumen, la presión que yo ejerzo por cada unidad de volumen, que eso es una fuerza mecánica, ¿sí? O energía mecánica, entre el número de moles por la temperatura a la que está el gas, que es energía térmica. Entonces, la ley de gas ideal es un balance entre fuerzas mecánicas y fuerzas y energías térmicas. ¿Sale? Esa es la gran belleza de esta ley. Y vamos a ver un ejemplo. No hay mucho más que explicar ahí, pero sí lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Calcule la densidad del dióxido de carbono en gramos sobre litro a 752 milímetros de mercurio y 55 grados Celsius. ¿Cómo lo haríamos? Solución. Bien, ¿cómo calcular la densidad de este gas? Pues bueno, tendríamos que empezar primero por definir qué es la densidad. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos que la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Esto nosotros ya lo conocíamos. Si nosotros despejáramos el volumen, nos quedaría como volumen es igual a la masa sobre la densidad. Si nosotros sustituimos esa división en nuestra fórmula PV igual a nRT, entonces lo que nosotros tendríamos sería que la presión multiplicada por la masa sobre
la densidad va a ser igual a nRT. ¿Sale? Para fines prácticos, lo que yo necesito o lo que yo voy a hacer es una maña matemática en donde solo voy a hacer este cambio. No voy a pasar la densidad que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando y el número de moles lo voy a pasar de multiplicando a dividiendo. Entonces voy a tener que la presión va a multiplicar a la masa sobre el número de moles y esto va a ser igual a la densidad sobre RT. Ahora, si ustedes recuerdan, la masa molar es gramos sobre mol, o esto quiere decir número de moles. No, esto quiere decir masa sobre número de moles. Entonces, es lo que yo tengo aquí, masa sobre número de moles. Por lo tanto, yo puedo decir que la presión por la masa molar del gas va a ser igual a la densidad por RT. Entonces, si ustedes ven, yo puedo tener esta forma de escribir la ley de gas ideal y también tengo esta otra para escribirla. ¿Sale? Cualquiera de las dos es válida, una ocupa densidad, una ocupa número de moles. Teniendo esto, entonces ya sería pues, bastante sencillo conocer la densidad. ¿Cómo lo hago? Pues, únicamente tengo que despejar la densidad, que me quedaría como la presión por la masa molar sobre RT. Poniendo un poco de números, esto sería igual a la presión, que son 752 milímetros de mercurio. Entonces, 752 milímetros de mercurio que tengo que forzosamente pasar a atmósferas. ¿Por qué? Porque la R yo la tengo o la conozco como 0.082 litro atmósferas sobre mol Kelvin. ¿Sale? Entonces, pues es necesario que yo modifique esos milímetros de mercurio a atmósferas. Pero yo sé que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces con esto yo ya tengo la presión en atmósferas multiplicado por la masa molar del dióxido de carbono, que nosotros sabemos que el dióxido de carbono es el CO2. Entonces 16 y 16, 32 y 12 del carbono son 44. 44 unidades, recordemos siempre poner unidades, gramos sobre mol. ¿Sale? Ahora sí, sobre R, que ya la habíamos puesto, por la temperatura, que aquí está dada en grados Celsius, que 55 más 273 tendrían que ser 328 Kelvin, ¿verdad? Recordemos que siempre las unidades de temperatura tienen que estar dadas en Kelvin, que no se les olvide eso. Entonces, pues bueno, tendríamos que hacer estas operaciones matemáticas bastante sencillas, que es dividir esto 752 entre 760, multiplicarlo por 44, que esto prácticamente es 1, es un poquito menos, y dividirlo entre 0.082 por 328, lo cual me da un resultado de 1.62 unidades. Atmósferas y atmósferas se van, milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se van. Esto se va con este. Atmósfera se va con atmósfera. Mol se va con mol. Y Kelvin se va con Kelvin.
dándome esto el resultado de gramos sobre litro que me pidieron en el inicio del problema. Gramos sobre litro. ¿Sale? Y así es como se resuelve este problema. ¿Sale? Entonces, ustedes, problema 3, también muy sencillo, van a encontrar dice la densidad de un gas desconocido a 100 grados Fahrenheit y presión de 700 torr es de 2.5 gramos sobre litro. Aquí ya les di la densidad. Entonces, que lo que quiero que hagan, determine la masa molar del gas. ¿Sale? Igual es muy sencillo, solo tienen que hacer un despegue. Bien, entonces ya vimos gas ideal. No me entretengo tanto en estos temas porque pues, son cosas que ya hemos visto hasta el cansancio, son cosas que ya hemos visto bastante seguido, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a subir de nivel con esto, ¿no? El gas ideal es muy sencillo, gas ideal es bastante fácil. Y ahora vamos a ver entonces gas real. Si ya vimos la idealidad, ahora vamos a ver la realidad. O también llamado Van der Waals, o como sea que se pronuncie para aquellos que conozcan un poquito de alemán. Bien, Van der Waals. Fácil y sencillo. No me voy a poner a ver mucho la teoría que viene detrás de Van der Waals. Sin embargo, lo que sí voy a decir es que hay algo que le falla a gas ideal. Gas ideal no puede trabajar a temperaturas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos la temperatura igual a cero, esto quiere decir que todo este lado, el lado derecho, sería igual a cero, y entonces o la presión o el volumen se hace cero. Entonces la presión puede llegar a cero difícilmente. Hay presión de vacío, claro que sí, pero lo raro sería que el volumen fuera cero, ¿no? Puede ser muy pequeño, pero un volumen nunca puede ser igual a cero. Entonces a temperaturas bajas, gas ideal falla, ¿no? A temperaturas bajas, gas ideal deja de ser una buena opción y por esto nace Van der Waals. ¿Sale? ¿Qué fórmulas son las que me van a describir a Van der Waals? Van a ser estas dos. La presión va a ser igual a RT sobre el volumen, pero yo quiero poner un volumen molar, ¿sale? Por eso voy a poner una B rayita, es un volumen molar, menos B, menos A sobre el volumen molar al cuadrado, ¿sale? Así es como se compone gas real o Van der Waals. También hay otra forma en que ustedes lo van a encontrar en la literatura, como la presión más A sobre B molar, el volumen molar al cuadrado, por el volumen molar menos B va a ser igual a RT, ¿sale?
Cualquiera de estas dos formas las pueden encontrar en la literatura. Este es un desarrollo de esta que nos va a ayudar ahorita para poderlo hacer. Pero la mejor forma en la que vamos a ver gas real va a ser mediante un ejemplo, ¿sale? Dice, ejemplo. Recuerden también, se me olvidó comentarles, que esta A y esta B son constantes de Van der Waals. Ahorita las vamos a ver. Bien, el ejemplo dice, calcular el volumen que ocupan 2 mol de oxígeno a una presión de 5 bar y una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Sale? ¿Cuál es el gran problema aquí? Solución. El gran problema es que despejar el volumen es una tarea muy complicada. De hecho, prácticamente imposible. Aquel que lo pueda despejar, pues bueno, le pongo el 10 desde una vez, pero bueno, no ha pasado, no se puede despejar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para nosotros hacer estos cálculos? Cuando no podemos despejar una variable, lo que tenemos que hacer es emplear algún método numérico, dado que la solución no es analítica. ¿Sí? Esto quiere decir que no se puede encontrar rasgando el lápiz, ¿no? No podemos llegar a una solución exacta, tenemos que usar un método numérico. ¿Sale? ¿Cuál es el método numérico que les voy a enseñar a utilizar? Y esto es la parte que vale la pena que lo tengan, es el Newton-Raphson. Lo vamos a programar, pero lo vamos a programar en lo que tenemos más a la mano, que es Excel. Más adelante, después, les enseñaré a programar en algún módulo, en algún programa ya desarrollado para la programación, pero bueno, saber usar el Excel tampoco es nada malo, porque cuando ustedes ya vayan a la industria, no crean que les van a dar computadoras con los programas que ustedes quieran. Es una computadora regularmente vieja con PowerPoint, Excel, Word y ya, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona el Newton-Raphson. Vamos a necesitar primero una función de x igualada a 0 y nuestra iteración, nuestro cálculo va a ser el siguiente. La x de y más 1, yo le voy a llamar la x futura, por así decirlo, va a ser igual a la x presente, xy, menos la función evaluada en xy, en la función en el punto presente, sobre la f' evaluada en ese punto presente. ¿Sale? Estos cálculos que estoy haciendo, vean que son bien sencillos. Yo voy a llegar a este volumen mediante sumas, restas y divisiones. No voy a necesitar nada más. Ahora sí necesito un poquito de cosas antes. ¿Qué es la f'? Es la derivada de mi función. ¿Sale? Y necesito mi función igualada a 0. Entonces vamos a empezar a trabajar con Newton, con Van der Waals. ¿Vale? Entonces el primer paso, paso 1, vamos a igualar a 0 el modelo de Van der Waals. ¿Sale? Primer paso. Entonces, si yo tengo, esta es la que más me conviene, ahorita vamos a ver por qué.
¿sí? Entonces, si yo tengo esta función, lo único que tengo que hacer es igualarla a 0, ¿sale? Lo que tengo que hacer es, si esta RT la tengo del lado derecho, pues bueno, la quito de ahí, porque está sumando, y la paso restando, ¿sale? Y entonces ya logré el primer paso. Es decir, que ya tengo esta parte, ¿no? Palomita. Ya está la primera parte de mi Newton Raphson. ¿Qué más necesito? Necesito mi derivada, ¿sale? Entonces, cómo lo voy a derivar? Al tener yo aquí algunos en los denominadores la incógnita, que es el volumen, no me conviene trabajar bajo este rubro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la multiplicación de este polinomio. Lo voy a desarrollar, ¿sale? Entonces voy a tener que la presión va a estar multiplicada por el volumen molar, ¿sale? Entonces presión por volumen molar más este, también va a multiplicar a este término, pero un volumen molar sobre volumen cuadrado solo me va a quedar A sobre volumen molar ¿sí? Luego, ¿qué más? Voy a quitar este paréntesis. Lo voy a volver a hacer. Presión por volumen molar, que es este por este, más A sobre volumen molar, que sería este por este, mato el cuadrado con el volumen de arriba. Luego, menos, porque esta menos B va a multiplicar a P, menos BP, menos AB sobre B cuadrada, ¿no? Esto, ahí no pude eliminar a nadie. Y luego, menos RT igual a 0. Entonces, de hecho, esta también la podemos ocupar como esta, ¿no? Como la ecuación igualada a 0. ¿Qué es lo que necesito hacer? Yo puedo derivar esto. Sin embargo, es más difícil derivar cuando tengo en el denominador. ¿Qué es lo que puedo hacer? Sin embargo, puedo hacer un método, un truco matemático en donde puedo multiplicar el lado derecho y el lado izquierdo por la potencia más alta de mi incógnita. Es decir, si multiplico todo por el volumen molar al cuadrado, eliminaría estos denominadores y después ya tendría una forma mucho más fácil de resolverlo. Entonces, multiplicar por el volumen molar al cuadrado. Entonces, ¿cómo me quedaría el primer término? Sería la presión por el volumen al cubo. Luego, segundo término, por el volumen al cuadrado me quedaría A por volumen molar. Elimino el cuadrado con el de abajo. Menos BP por el volumen al cuadrado. Luego, volumen, si lo multiplico este término por volumen cuadrado, me queda, elimino el de abajo, entonces me quedaría menos AB y al final me quedaría ese volumen multiplicado por RT, menos RT por el volumen al cuadrado. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Voy a agrupar términos semejantes. Bueno, todo esto igual a 0, que no se me olvide. Voy a agrupar términos semejantes para que me sea más fácil resolver este problema. Entonces, primero P por volumen al cubo. Ese es el único que está al cubo. Más, después vienen los términos que estén dados por el volumen al cuadrado, que sería estos de aquí, ¿no? Menos BP menos RT.
Ahí está. Luego términos lineales más AB y al final los términos independientes, ¿sale? Que sería menos AB y esto es igual a 0. Bien, entonces esta ya es mi fórmula igualada a 0. Esta es la que voy a necesitar y de hecho esta yo ya la puedo derivar, ¿sale? Entonces tengo mi función igualada a 0. Entonces a esta también yo le puedo llamar que es mi función. En lugar de ser una función de x va a ser una función de b, que es esta, y ya está igualada a 0. Entonces, ¿cómo quedaría mi f' de b? Esta ya es súper fácil de derivar. Derivada de b cúbica sería 3p por b cuadrada. Derivada de b cuadrada baja el 2 y se queda en b nada más. Entonces, más 2 veces menos lo que está en el paréntesis, bp, menos rt por volumen. La derivada de esta se queda sola, a la derivada de una constante de 0, y esto es 0. ¿Sale? Bueno, este 0 no va. Entonces ya tengo mi función, ya tengo mi derivada y ya tengo todo, ¿sale? Ya tengo todo para resolver mi Newton-Raphson. Probablemente hasta ahorita ustedes no le ven forma, pero van a ver que esto es muy sencillo, ¿sale? Y finalmente, para obtener las constantes de Van der Waals, pues nosotros nos podemos meter a Google y escribir constantes de Van der Waals. Si quieren va a saber todo, Wikipedia, ¿no? Le damos este clic y entonces ya tenemos aquí un anexo de las constantes de Van der Waals. ¿Sale? Aquí tenemos todo lo que necesitemos. En nuestro caso estamos hablando de oxígeno. Entonces vamos a buscar dónde están. Aquí está, ¿no? Estas son las constantes que yo voy a necesitar, la constante A y la constante B, pero hay que checar muy bien las unidades, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya prácticamente estamos listos para resolver esto. Nada más vamos a escribir los datos. La constante A va a ser igual a 1.378 unidades, litros cuadrados por bar, litro cuadrado por bar, sobre mol cuadrado. Tenemos la constante B, que está en litros sobre mol, y es 0.3183, 0.03183. Dijimos que la unidad era litro sobre mol. ¿Sale? ¿Qué más tenemos? Vean aquí que si nosotros vamos a ocupar la R en algún punto y estas unidades están en bares, pues entonces tendremos que cambiar esa R de 0.082 litroatmósferas sobre mol Kelvin, la vamos a tener que cambiar a una R de litrobares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la conversión de una atmósfera va a ser igual a 1.01325 bares. ¿Sale? Si nosotros hacemos esto, lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 1.01325 bar sobre una atmósfera para eliminarlo. Y esto me quedaría como
si lo multiplico por 1.01325 es 0.083 litrobares sobre mol Kelvin. ¿Sale? Entonces, bien, estos son los datos que necesito. Ya tengo todo, tengo mis funciones, tengo mi derivada, tengo todo para empezar a resolver esta ecuación, ¿sale? A resolver este problema. Y de hecho se los voy a enseñar mediante dos formas, ¿sale? Primero, vamos a empezar con un Excel y vamos a escribir datos, ¿sale? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la presión que va a estar dada en bares y dijimos que era una presión de 5 bar. ¿Qué otro dato tenemos? El número de moles. Ahorita no es importante, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que sí es la temperatura, 100 grados Celsius. Temperatura en grados Celsius es de 100. Pero recordemos que nosotros nunca ocupamos temperatura en Celsius, ocupamos temperatura en Kelvin, que sería esto más 273.15 para los muy puristas. ¿Sale? ¿Qué más? Las constantes A, que estaban dado en litros cuadrados, litro cuadrado por bar sobre mol cuadrado. Sí, esas están acá. Litro cuadrado bar sobre mol cuadrado 1.378. 1.378. Teníamos la constante B, que estaba dada en litro sobre mol, que esta es de 0.03183. 0.03183. La R, que está en litro atmósferas sobre mol Kelvin, que es la de 0.082. Tenemos también la conversión de que una atmósfera es igual a 1.01325 bares. Y entonces lo único que tenemos que hacer para calcular esta R ahora en litrobares, para estar de acuerdo con las unidades de aquí de la constante de Van der Waals, sería tomar esta y multiplicarla por esto. Y entonces eran los 0.083 que habíamos visto anteriormente aquí. Bien, entonces estos son nuestros datos. Así es como nosotros estamos empezando. ¿Sí? Así es como vamos a empezar a trabajar. Les recomiendo algo, les recomiendo graficar qué es lo que necesitamos buscar. ¿Por qué? Porque este método numérico del Newton-Raphson lo que va a buscar es el cero en la función que nosotros le demos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar en qué punto de volumen esta ecuación se hace cero, lo que me va a permitir resolver esta ecuación, ¿sale? Ahí en ese punto en donde se haga cero es en donde yo voy a tener mis raíces, ¿sale? Eso es lo que yo voy a estar tratando de hacer con Newton-Raphson, buscar la raíz de esta función, ver en qué punto del volumen se hace cero, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Voy a necesitar mi función, la copio y la pego. Entonces, gráfico. ¿Qué es lo que voy a graficar? El volumen molar, que es litros sobre mol. Y voy a tener aquí la función, ¿verdad? La función de B. Aquí yo le voy a dar valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 10, 20, 30. Ahorita vemos.
Y aquí lo que voy a hacer es escribir esta función, ¿sale? Entonces, ¿cómo la escribo? Más la presión, aquí está, multiplicada. Ahora recuerden que como voy a copiar la función, tengo que empezar a fijar algunos valores. La presión siempre la quiero fija, entonces F4. Por el volumen al cubo, más paréntesis, menos B, fija también porque no quiero que se mueva, por la presión, también fija, menos R en litrobares, recuerden, fija también, por la temperatura en Kelvin, fija también porque no quiero que se mueva, que va a multiplicar al volumen al cuadrado, ese yo quiero que vaya cambiando conforme lo copio, por eso no lo fijo, más A, la constante A, fija, no quiero que cambie, por el volumen menos A, fija, por B, fija. Le doy Enter, esperando haber escrito todo bien, y bueno, sí me da un número. Entonces copio y pego, y lo que yo necesito es ver en qué punto de esto, en qué punto esta función intersecta con el eje de las X. Entonces lo voy a seguir poniendo 7, 8, 9, 10. Ahí está. Si ustedes ven, ¿sí? Si ustedes ven de este lado, vean aquí, entre 6 y 7 hay un cambio de signo. ¿Qué quiere decir? Que la curva pasó por el eje de las X. Si yo grafico esto, vean que aquí es en donde yo necesito enfocarme, ¿verdad? Entre 5, no, entre 6 y 7. Aquí hay un cambio, por aquí pasa por el eje de las X. Ese es el punto que yo quiero conocer. Entonces, bien, no lo necesito así, no lo necesito de uno en uno, sino le voy a hacer un zoom. Voy a graficar entre, dijimos, 6 y 7. Entonces voy a ponerle en 6, en 6.1 y lo voy a estar sumando más 0.1, ¿sale? Para que vaya cambiando de a poco en poco. Entonces, ahí está. Vean, aquí, este es el punto que yo necesito conocer. ¿Y cómo lo voy a conocer? Lo voy a conocer con el Newton-Raphson, ¿sale? Entonces, ya está. Ya sé que le estoy tirando a un número por ahí del 6.2, ¿sale? Pero mi método numérico, mi Newton-Raphson, es el que me va a ayudar. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Y regularmente le voy a llamar así a las iteraciones que voy a hacer. ¿Qué es una iteración? ¿Cuántos cálculos hice? Nada más es un contador. Voy a poner mi variable x, que en este caso va a ser b, o sea, yo quiero saber cuál es el volumen. Voy a poner mi función de x, que en este caso es mi función de b, y voy a poner también mi función prima de x, mi f', que en este caso es la f' de b. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder resolver este problema? Solo necesito esto de aquí. ¿Sale? Entonces nos vamos a nuestro archivo de Excel. Esta es la fórmula que yo voy a necesitar. También voy a necesitar esta de aquí, que es la función. Y también voy a necesitar esta, que es la derivada. ¿Sale? Con estas tres cosas yo puedo hacer fácilmente todo esto. Aquí lo único, como yo les había dicho, esto es un contador, entonces yo lo único que quiero saber en cuántos pasos los hice, entonces solo voy a poner el número anterior más 1, y que de esta forma me haga un conteo de cuántos pasos hice, ¿no? En los métodos numéricos, saber cuántos pasos hice es fundamental para saber cuántas veces tuve que hacer el cálculo,
Porque obviamente este va a ser un cálculo rápido, pero hay cálculos que se requieren mucho tiempo. Entre menos iteraciones hagas, es mejor. O bueno, no mejor, sería lo ideal, que pudieras llegar a tu resultado en la menor cantidad de iteraciones posibles que se transforma o se traduce en un menor tiempo de cómputo. Bien, este es el primer valor que yo voy a dar. Este es un valor que yo voy a proponer. Por eso lo voy a poner ahí en un color azulito, ¿no? Ahorita voy a poner un 1 para que no me haga nada este programa. Ahora, ¿qué necesito poner aquí? La función, ¿sale? La función de b, que sería toda esta. Pero si ustedes recuerdan, yo ya la copié aquí. Todo esto es la función. Y como le puse signos de pesos a lo que tenía que ponerle, si yo copio y pego, me tiene que dar, ¿sale? Vamos a poner un número que ya tengo, el 6, que me da menos 33.63. Y yo le pongo aquí un 6. Vean que me pone, me hace bien el cálculo. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando yo hice todo esto, estos signos de pesos hacen que nada de aquí se mueva. Perfecto, entonces todo está bien. Entonces ya tengo esto, ya no me sirve. Ahora necesito usar esta, saber cómo voy a poner a quién, a la derivada. Empiezo 3 veces, ¿quién? La presión, nos vamos a la presión y le ponemos pesos, F4, ahí está, pesos, por el volumen elevado al cuadrado, más 2 veces, abrimos paréntesis, menos la constante B, que está aquí, le ponemos pesos, por la presión, que también está aquí arriba, le ponemos pesos, lo fijamos, menos R en litrobares, la fijamos, F4, por T, la temperatura, que también está aquí en Kelvin, la fijamos, cerramos paréntesis, por el volumen, este de aquí, ese no lo necesitamos fijar, más A, ¿sale? Y A está de este lado y esta sí la tenemos que fijar con F4. Si ven, es una fórmula mucho más sencilla. Entonces lo único que tengo que hacer es, pues ya, darle Enter. ¿Sí? Listo, entonces. Ya quedó, ya está, ya es lo que necesito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Pues nada, ya esto es lo que necesito. Vamos a empezar. Esta ya también quedó. Y ahora, esto es lo que les decía. La x y más 1 es la x futura. Cuando y, aquí está y, se llame 1, esta x y va a ser esta, su función evaluada va a ser esta, la derivada va a ser esta, y yo haciendo esta operación voy a conocer cuál es esta. Entonces, dice x anterior, esta, menos la función evaluada en ese punto sobre su derivada. Le doy un enter y ya me hace la propuesta de una nueva x. Lo único que tengo que hacer es copiar esto y pegar. Entonces, agarro, copio y pego. Y vean cómo ya después de dos iteraciones, ya llegué. 3. En la cuarta iteración ya llegué. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que cuando x vale 6.18826469, el valor de y va a valer por 10 a la menos 7. ¿Entienden? Esto sería punto 0.00000016437. O sea, esto ya es un número prácticamente cero. Ahora, ¿no les gusta? Ok, no se preocupen. Cuando mueva yo a este punto, ahora va a valer menos 1.5 por 10 a la menos 13. O sea, punto 0.000000000001575. O sea, es decir, a partir de este punto yo ya puedo decir que es la respuesta. Ahora, los métodos numéricos no son exactos, son
aproximados. Nunca voy a tener un valor exacto, solo voy a tener buenas aproximaciones. Ahora, esto yo lo puedo repetir la cantidad de veces que quieran, ¿sale? Al final, quien va a trabajar es Excel. Miren, 275 pasos y yo no hice más que esta primer programación, ¿sale? Ahora, ¿qué me ayudó? Pues bueno, me ayudó mi valor de aproximación. Este valor es muy importante que ustedes le pongan un valor aproximado del que esperan. Por eso es necesario graficar. Si yo le doy un valor, el valor X, el que yo quiera, por ejemplo 9, vean que sí va a llegar, pero ahora se tardó un paso más, dos más. Llegó a la sexta iteración, ya llegó. ¿Sale? A la sexta iteración yo ya puedo pensar que este valor es muy cercano a 0. ¿Sale? Pero vean que mi valor de aproximación fue el que hizo la diferencia. Si yo le pongo un valor de 100, vean, ahora se tarda hasta la iteración 13. ¿Sale? El valor de aproximación es el que va a hacer toda la diferencia. Si yo le pongo aquí el 6 que yo le había puesto porque ya había graficado y sé que está por aquí aproximado, pues entonces solo se tarda escasos 4 iteraciones. ¿Sale? Y así es como resolvemos un problema de este estilo utilizando Newton-Raphson. ¿Sale? Entonces, mi resultado sería este de aquí, ¿no? Entonces, ya que tengo todo esto, el resultado es que tengo un volumen, recuerden, un volumen molar. Vamos a poner aquí la rayita. Va a ser igual a, dijimos, 6.188268, 6.188268 unidades litros por cada mol. ¿Sí? Recuerden que esta es una unidad molar. Entonces, ¿cuál era la pregunta de este problema? Era el volumen que ocupan 2 moles. Entonces, si yo lo que quiero es quitarle la rayita al volumen, va a ser igual al volumen molar por el número de moles. Y así entonces yo tendría el volumen que no salió de 6.188268 litros sobre mol por 2 moles que se nos especifica en el problema. Y entonces esto es igual a 12.376. Ustedes háganlo bien en la calculadora, pero tiene que ser esto, mol entre mol se elimina, y entonces el volumen que ocuparía estos 2 moles de oxígeno a esta presión y a esta temperatura usando gas real es este, 12.376 litros. ¿Sale? Bien, entonces ya tenemos cómo hacer la programación del Newton-Raphson. Por favor háganlo porque es muy necesario que sepan cómo hacerlo. Sin embargo, les voy a enseñar cómo hacer esto nada más con unos pequeños clics. ¿Sale? Van a ser unos cuantos pasos. Aquí les voy a poner la otra receta de cómo se va a resolver. Y aquí les voy a poner el Newton-Raphson de un solo paso en Excel. ¿Sale? Bien, bueno, de unos pocos clics. Paso número 1, tengo que definir mi X, ¿no? O sea, es decir, que tengo que ver qué volumen en litros sobre mol, es el volumen molar, es el que yo voy a poner. ¿Qué es lo que hice aquí, no? Es la aproximación que yo le voy a dar. Vamos a poner 1. No, 10. 10, 10, 10, me gusta 10. 10, ¿sale? ¿Qué más voy a hacer? ¿Sale? Número 2, voy a definir
la función de X. En este caso sería la función de B, que otra vez, como ya les había dicho, ya la tenemos aquí copiada. Entonces copio y pego. Pero me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque está anclada a la celda que tenga a la izquierda y obviamente pues aquí no tiene nada a la izquierda. ¿Cuál es el volumen que tiene que estar leyendo? Esta de arriba, ¿no? Entonces todo lo que está aquí lo paso para arriba y le doy enter. Si es algo que necesito saber para corroborar que lo hice bien, le pongo el 6 menos 33,63 menos 6 menos 33,63. Entonces está bien, ¿no? Ya está. Paso 2, definir. Aquí yo le había puesto 10. Bien. Número 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a la pestaña datos. ¿Sale? Miren, está aquí arriba. Le doy datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a posicionar en la celda que quiero resolver. Recuerden que lo que yo hice de este lado es ver en qué punto aquí yo ya tengo 0. ¿Sale? Esto es un 0. Esto ya para mí es 0. A la menos 13 ya prácticamente 0. ¿Sale? Entonces, me voy a poner aquí. Yo quiero saber en qué volumen, que ya sé que es el 6.18, pero yo quiero saber en qué volumen esto es 0. ¿Sale? Entonces, datos, me coloco aquí, le doy análisis de hipótesis. ¿Sí? Como mi cuarto paso, ya después de haberme colocado aquí, análisis de hipótesis. Luego, buscar objetivo. Y dice que tengo que definir esa celda, quiero ver que valga 0 modificando el volumen. Quiero que Excel modifique las veces que sea necesario esta celda para que aquí sea 0 o el número que yo especifique. Entonces le doy aceptar. ¿Y cuánto dice que es? 6.1882, que es el valor que ya habíamos visto. ¿Sale? Entonces aquí como el último y quinto paso era buscar objetivo. Y de esta forma también podemos hacer un Newton-Raphson en unos pocos clics. ¿Sale? Grandes diferencias. Esto lo hace Excel solo. Esto ya no necesito yo meterle nada más. ¿Sí? Y el otro, pues sí tuve que hacer una programación un poquito más extensa, pero pues tampoco fue la gran cosa. ¿Sale? Entonces, como sea de las dos formas, ustedes lo pueden hacer. Vean que fue bien sencillo, ya sea este o este. En cualquiera de los dos casos se puede hacer muy sencillo, ¿vale? Y llegamos al mismo ejemplo, ¿vale? Bien. Entonces, pues ya pueden hacer ustedes un ejemplo de gas real. Entonces, el último de los problemas que voy a dejar va a ser el siguiente. Problema 4 va a ser similar. Calcular el volumen que ocupan 5 mol de nitrógeno a una presión de 8 bar y temperatura de 125 grados Celsius. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Esta forma lo van a hacer de dos formas, utilizando gas ideal y utilizando gas real. Quiero ver la diferencia entre los dos resultados. El primero va a ser, en verdad, nada más utilizar esta fórmula, PV igual a NRT, fácil y sencillo. Y la que sigue, bueno, ya va a requerir que hagan, ya está el análisis,
ya tienen el video, ustedes creen su propio archivo de Excel para que esto lo puedan resolver, ¿sale? Para que ustedes puedan resolver esto de la forma de gas real. ¿Cómo me van a enviar estos problemas, estas actividades? ¿Sale? Yo voy a subir este documento, voy a subir este archivo al Classroom para que ustedes vean cuáles son los problemas que tienen que realizar. ¿Sale? Eh, ¿Los van a hacer a mano? Obviamente aquí pueden hacer su archivo de Excel y ya nada más ponerme el valor del volumen, así como lo hice yo aquí. Ahí está, si lo quieren hacer así en un solo paso o si lo quieren hacer así programado, yo no tengo problema. Me van a enviar también este archivo de Excel, si lo hacen. Más bien lo tienen que hacer porque no lo pueden hacer a mano. Entonces me van a enviar su archivo de Excel. Ustedes pónganle el formato que quieran, pero quiero que lo hagan bien. Quiero que le metan un poquito de creatividad, de ingenio, que se vea bonito, que se vea legible. Y entonces me van a enviar las fotos de esto y me van a enviar el archivo de Excel. De todos modos lo voy a especificar en la tarea del Classroom. La propuesta es que ustedes vean este video y nos podamos ver entre semana. Les voy a poner los horarios para que se conecten, para que nos podamos ver y atender dudas, ¿sale? Yo voy a poner diferentes horarios y ustedes se conectan en el día que gusten. Y pues ya nada más sería cuestión de que por favor vean el video y pues ya podamos resolver las dudas en esos días. Entonces, bueno, este es el tema de gases, la parte 1, y la parte 2 viene para el siguiente video. ¿Sale? Que tengan un buen día, nos vemos a la próxima.